Somos más, somos más. Vamos allá, los perfectos desconocidos. Somos más, somos más. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Perfectos Desconocidos Somos Más. Hoy estamos con una mujer maravillosa que contagia con su alegría, con su sonrisa, con su entusiasmo, con nuestra querida amiga Mimi. Bienvenida. Este es un escenario para todo aquel y todos aquellos colombianos que desde su hacer construyen país, tejen esa sociedad que todos soñamos. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Marilyn. Yo creo que yo hoy estoy aquí, además de invitada, estoy en modo fan, porque me encanta esta mujer luchadora, trabajadora, que además construye país todos los días desde la educación con proyectos y propuestas. Y quiero decir que me encanta el nombre de este video podcast, porque sí, Los Perfectos Desconocidos Somos Más. Y hoy me siento muy orgullosa de serlo, porque creo que represento a todas esas personas, hombres y mujeres, que todos los días se levantan con propósito a trabajar y a construir y a hacer patria en una Colombia que tanto lo necesita. Así es, Mimi. En todos los rincones de Colombia hay un colombiano que construye país, que construye patria, desde la labor que desempeña. Pero cuando tuve la oportunidad de verte, de ver cómo compartías tu alegría, tu entusiasmo a un grupo de mujeres en el Congreso de la República, dije, oye, cómo hay una mujer que con su voz, con su alegría, pero sobre todo con esa sororidad hacia nosotras, puede construir país. Pero siempre digo algo, detrás de cualquier profesional, de una comunicadora, hay una historia de vida. Hay una historia de niñez, de juventud, de familia para compartir. Cuéntales a nuestros seguidores quién es Mimi, dónde nació, quién es su familia, cuáles fueron sus sueños de niña, los hizo realidad. Como dicen los millennials, hoy día usted y yo hicimos match en ese evento de mujeres. Y sí, detrás de todo esto hay una historia. Y creo que ustedes están viendo la nueva Mimi, porque además entré en una época donde me minimicé para poder encajar y no quitarle el brillo a otros. Y pasé de minimizarme a mimimizarme, empezando. ¿Cómo eso de minimizarme? Eso nos gusta mucho. De minimizarme a minimizarme. Eso cómo es explicar. Primero que todo, porque mi nombre es Miriam. Soy de la ciudad de Montería y llegué a la gran Bogotá con una maleta llena de sueños, con muchas aspiraciones, muy joven, a hacer prácticas universitarias, y aquí me quedé. Hija de modista y de padre locutor, 51 años en radio, de ahí viene heredar todo este amor por los medios de comunicación. Vine a hacer mis prácticas universitarias y me quedé. Y nadie me entendía cuando yo hablaba, porque los costeños solemos hablar demasiado rápido. Entonces yo decía, oye, mira, ven acá, pásame eso que tú tienes ahí porque no encuentro. ¿Qué? Entonces ya me tocó hacer cursos de neutralización de acento, porque esa Mimi hablaba, además de rápido, un poquito golpeado, y empecé a construirme y a empezar a construir esa nueva historia de esa Mimi que dejaba atrás. Y cuando empecé a hacer las prácticas universitarias, hay un colega periodista que se llama Jairo Pulgarín, empecé a trabajar con él en un canal, y él decía, ¿cómo se llama la costeña? Porque además ya no era ni Miriam ni nada, sino era la costeña. La costeña nueva que está haciendo las prácticas, ¿cómo se llama? Y todo el mundo, Miriam. Él se rascaba la cabeza y decía, no recuerdo, su nombre no se me queda. Y alguien lanza un comentario de esos muy oportunos, ¿no? Como para apagar la luz de Los Perfectos Desconocidos. Ah, esa que nació con nombre de cotizar pensión. Ay, Dios mío. Y realmente mi mamá se llama Miriam, y en la casa, cuando llamaban al teléfono, era esos de rueditas, ¿no? Eso no había celular ni nada. Entonces decían, por favor, con Miriam. Entonces, ¿cuál? ¿La vieja o la nueva? ¿O la grande o la chiquita? Entonces decían Miriam, mi mamá, y Mimi. Entonces él me pregunta, me dice, ¿cómo te decían a ti cuando chiquita? Yo, Mimi, me quedé Mimi Soto, y así empecé yo a calar y a ser una perfecta desconocida con amor y con propósito. Pero sin embargo llegué a ciertos medios de comunicación
pero no me gustaba como irrumpir mis cosas. Yo sentía que de pronto si yo hablaba mucho, si me mostraba muy feliz, a la gente no le gustaba. Es que la costeña saluda mucho, es que ¿por qué saludas tanto? ¿Por qué te ríes tanto? No podías tener mi personalidad. Luego me caso, soy casada, llevo 17 años de casada y mi esposo me lleva 20 años. Y esa espontaneidad que usted conoció en el Congreso, la empecé a borrar en un momento u otro porque ya tenía La que... desapareciste. La desaparecí porque tenía que asumir una postura de esposa perfecta. Y la esposa perfecta tiene hijos, la esposa perfecta complace a su esposo, calla, está en ciertos grupos. Sí, no tenemos voz las mujeres porque en esa época no se hablaba de lo que habla usted hoy con ese grupo de mujeres, de elevarnos como mujeres y de trabajar en equipo. Se sentía un poco más una pequeña carrerita de patinaje antes que se hablara de derechos y de igualdad de mujeres. Y yo decía, no, para no molestar, yo mejor me agacho, me minimizo, que otros no se sientan incómodos y empecé a ocultar mi felicidad, empecé a ocultar mis ganas de llorar porque hoy vale la pena alzar la mano y decir estoy mal y pedir ayuda. No siempre estamos bien. Pero entonces yo me empecé como a dejar esa Mimi alegre que llegó con tantos sueños, me empecé a dejar a un lado. Y luego cuando me di cuenta que se estaba perdiendo, dije, no, hay que rescatarla porque esta no soy yo. Y me empezaron a dar unos ataques de asfixia, porque cuando estaba en una tarima presentando grandes eventos, ahí era mi lugar seguro. El 74% de las personas le tiene más miedo a hablar en público que a morir. Y para mí hablar en público es mi lugar seguro. Y en la vida. Y es la vida, Es tu y vida hablar en comunicar y público. hacer que otros brillen y ser luz. Pero cuando me bajaba de ese escenario e iba a diferentes grupos pequeños en donde me decían, tú eres de las típicas que no tienes hijos porque fijo no quieres dañar el cuerpo. Nadie sabe que llevo 2 in vitros, un embarazo psicológico por un retraso que duró casi 2 meses, pero era por unos medicamentos que estaba tomando. Y somos imprudentes e indiscretos hasta en la forma de referirnos a esos perfectos desconocidos sin conocer la historia, porque son desconocidos porque no sabemos y no conocemos quiénes son ni de dónde vienen. Entonces empiezo yo a sanar y a hacer un trabajo personal hace 12 años y empecé a reconstruirme y a darme cuenta que tu brillo, tu alegría y tu voz debe iluminar a otros. Mimi, en la costa y la vida social va, y no solamente en la costa, creo que en muchos lugares de Colombia uno En la centra en la provincia. familia, ¿no? Esa familia es tu mamá, hablaste de tu modista, tu papá, el locutor, tus hermanos, tienes hermanos. Soy la menor de 3 mujeres, unas hermanas maravillosas y creo que Dios y la vida no pudo premiarme porque ellas son como ese comité y esa fuente de energía que siempre... De aplausos. De aplausos. No soy una perfecta desconocida porque no soy el foco de grandes reflectores, pero sí soy esa huella y esa persona que transforma la vida de otros. Creo que mi familia me aplaude lo que yo hago, me tolera, me comprende, son ese hombro también para llorar, para reír y me han dado todo el amor. Somos una familia muy unida y somos 4 mujeres. Mi papá estaba rodeado de un matriarcado. El hombre creo que lo mejor que hizo fue hacer el casting. Su mejor casting fue escoger a mi mamá y nos dejó un legado y una herencia divina con ella, que de ella heredé la alegría y esta espontaneidad que estaba borrando por creencias limitantes que tenemos nosotras las mujeres. Por eso hay que hablar, hay que comunicarnos, hay que expresar, hay que levantar la mano, hay que ayudarnos entre todas. Mimi, me llevaste a mi familia, porque tú tienes 4 hermanas, nosotras somos 6 porque somos 5 hermanas y mi mamá, o sea 6. Nosotros somos 3 mujeres y además somos 4 mujeres. Nosotros somos 5 mujeres y mi mamá. Pero también con el nombre me llevaste a recordar muchas cosas, porque entonces no es Miriam sino Mimi. Y a mí el problema conmigo es que es Marilena, entonces me dicen Marlene, María Elena, Marilyn. Entonces yo ahora último les digo a todos saben decir Marilyn, ¿cierto? Marilyn es con pura así, Marilyn. Y el mío es quítele la I y póngale una E y queda Marilyn. Entonces así poco a poco vamos enseñándole a otros el nombre de las perfectas desconocidas. Tú estudias comunicación social y periodismo y todos, uno ve que pues mucho, y además una mujer bonita como tú, alegre, quiere entrar a los medios, a la televisión, ser figura pública, pero tú empezaste a conjugar esos medios con una parte de crecimiento personal, que vaya a otro nivel. Entonces hoy ya no es solamente el medio, las cámaras, las luces, acción, sino que tú que ya hablas de un trabajo organizacional, de un trabajo social, de un trabajo comunitario. ¿Cómo es ese enlace? ¿Cómo se da ese paso de las cámaras, luces y acción a este trabajo social, organizacional?
Antes de seguir, hay algo muy importante, doctora Marilén. Si nosotros entendiéramos el poder del saludo y del primer contacto, nos aprenderíamos el nombre suyo inmediatamente. Eso es algo que hay que hacer. No hay nada que corte más una buena comunicación que decirle a Diego, David, o decirle a Marilén, Marilyn, o decirle a Miriam, Margarita. Entonces, si entendemos muy bien eso en comunicación, de que es una habilidad blanda, que además se llaman hoy las habilidades poderosas, las power skills, ahí vamos muy bien en comunicación. Siempre meto el tema de la comunicación. Y Pero tenía me que parece decirlo. perfecto. No hay nada que hacer que más que el saludo y decirle el nombre a alguien, mirarlo a los ojos y decirle su nombre. Wow, eso usted marca e impacta en su comunicación. Todo esto empieza, yo estudié comunicación social en la Universidad Pontificia Bolivariana en Montería, y cuando me vengo a la ciudad de Bogotá a hacer pasantías, lo hago en un canal católico, llego costeñita, siendo Miriam. Aquí me fui convirtiendo en esa Mimi que es un poco más arriesgada que Miriam. Esa Mimi no le tiene pena ni temor a nada y es un poco más aguerrida. Y llego acá y mi sueño era trabajar en un gran medio de comunicación, y llegué a las grandes ligas de la comunicación siendo una perfecta desconocida, haciendo ese trabajo que no se ve, que está detrás de cámaras. Fui productora de invitados de grandes formatos en radio y en televisión, en una productora que aún sigo, que me llamaron ahora a hacer trabajo organizacional. Y ahí empecé a ver que estaba en un medio de comunicación, pero donde lo que menos sabía era una buena comunicación. O sea, hablamos de comunicación, pero entre nosotros mismos no nos comunicábamos bien. Y cuando hablo de comunicarnos bien, no es simplemente de saber hablar o mandar un correo electrónico. Es esa sana comunicación con respeto, de doble vía, con tolerar. De escucha. De Tan escucha. importante, Mimi, la escucha en Lo la más importante en comunicación. comunicar es escuchar. Saber escuchar. Es saber Y muchos escuchar. no sabemos escuchar. Entonces yo decía, no sabemos escuchar, no somos empáticos. ¿Sí? Menos IA y más empatía. Entonces, eso no lo veía muy bien. Y yo dije, bueno, aquí hay una cosa que no me está llenando muy bien, y es esa cantidad de muros que construimos con nuestras palabras en la comunicación. Y empecé a entender cómo funcionaba la comunicación y cómo era. Entonces empecé a tomar nota de todo esto, y ahí fue cuando hice el pare y dije, no, aquí pasa algo. Y yo me especialicé en comunicación organizacional en la Javeriana, y ahí arranco a ver todo este tema de responsabilidad social, todo este tema de inteligencia emocional, y empiezo a ver que los seres humanos somos emocionales, y por mucha tecnología que haya, tenemos una historia, tenemos emoción y somos energía. Usted habla, además con seres humanos, habla con energía y habla con emociones. Depende cómo esté la persona y cómo vibre, así mismo le va en la vida. Entonces esa energía la traes. Y ahí es cuando yo empiezo a trabajar y me vuelven a llamar de RCN, ya le di el nombre, de RCN Radio, y hace 7 años hago para ellos un podcast de responsabilidad social para microempresarios en educación financiera. Y ahí empiezo a conocer mujeres que me enseñaron a mí y a decir, wow, trabajé con grandes estrellas, pero ellas me han inspirado a mí. Es contar historias de vida de microempresarios, de madres, cabezas de familia, desplazadas de la violencia, enseñarles a ellas cómo se ahorra, y ellas terminaron enseñándonos a nosotros cómo se vive en un mundo donde son perfectas desconocidas, pero donde impactan a sus familias y a una comunidad, empezando de cero, pero con las habilidades al 100 para transformar el mundo. Eso a mí me empezó a llenar y me empezó a transformar. Mi padre fallece en pandemia de COVID-19 en el año 2021, y como homenaje a él, digo, no, voy a crear un taller de comunicación con todo lo empírico, porque él fue empírico, que él me enseñó, y lo mezclo con esto que usted menciona, doctora, la comunicación organizacional, y con lo aprendido en los medios de comunicación, y creo un taller para ejecutivos de compañía. He capacitado líderes, he capacitado influencers, en un trabajo silencioso pero poderoso, donde no necesito ser el foco de miradas, pero sí sembrar una semilla y dejar una huella en estas personas que acuden a mí. Me encanta hacer brillar a otros, me encanta crear entornos de comunicación saludable, que lo creo a través de mi energía. Me levanto cada día con un propósito de ser mejor ser humano, con mis defectos e imperfecciones, pero dejando una huella, porque el legado no se construye en grandes años y con una historia muy larga, sino en la huella que usted deja en los demás. Has dicho algo que me queda en el corazón y que resuena, y es hacer brillar a otros. Sí que me gusta eso, porque a mí me gusta trabajar. Alguien me pregunta por qué tomó esta decisión de cambiar su proyecto de vida. Y yo digo, porque siempre me ha gustado trascender. Y estaba en un escenario donde tenía una manera de trascender, que era la educación. Pero ahora desde el escenario político hay otra manera de trascender. Y tú lo has dicho. Entonces estabas en uno que era el medio comunicacional, la radio, la televisión, y dices, aquí estoy trascendiendo, pero puedo ir a trascender el organizacional. Y de todo ese ejercicio de comunicar, que es tan bonito, de buscar
brillar, hacer que otros brillen. Nos enseñaste una canción y esa canción tiene una historia, pero además una canción con coreografía y que es pegajosa y que uno la siente y que tiene un sentido, porque lo importante es eso, no es una letra, no es una canción por hacerla, ni siquiera la coreografía es por hacerla, la coreografía tiene todo un sentido. Cuéntanos cómo nace la idea de esa canción. La idea de esta canción nace porque creo un taller de comunicación en donde hablo de sanar desde el ser para comunicar mejor. Cuando tú estás bien contigo mismo, eso lo transmites. Entonces muchos ejecutivos llegaban a mí diciendo, es que yo quiero verme creíble, es que yo quiero verme imponente. Yo cuento, quiero verme, pero ¿qué tienes para dar a los demás? Y de eso que tienes, eso mismo reflejas. Porque se preparan simplemente para 5 minutos, 10 minutos o una plenaria, pero no se preparan para el proceso de la vida en los diferentes entornos, en el familiar, en el personal. Y yo empecé a dictar estos talleres, como todo esto se metió en la pandemia, yo me dictaba 5 talleres en el día y quedaba como sin voz y quedaba disfónica. A las 4 de la tarde ya yo no tenía voz. Y como esta era mi zona segura, dictar los talleres, estar con ejecutivos, estar en los eventos, hasta ahí todo normal. Pero cuando iba a esos escenarios en donde me hacían sentir un poco baja, un poco pequeña, porque yo tampoco me sentía importante, porque tenemos ese síndrome del impostor, que si yo hablo no le va a gustar a esta, que si yo qué digo, mejor paso aquí, de agache, para que no, mejor no opino porque me van a contradecir, ella ya lo dijo todo. Claro, eso me creó a mí como una ansiedad y yo empecé a ahogarme. Claro, cuando estaba en el escenario no me ahogaba y decía, esto aquí está pasando algo. Me fui a buscar a un médico, me hicieron los exámenes y no tenía nada. Esa respiración era algo de ansiedad que me daba a mí por estar con esas personas que no me sumaban, que no construían y que no estaban en esa misma energía ni en esa onda en la que yo voy desinteresado a ti y las personas siempre son como, ¿y por qué? ¿Y por qué? Entonces eso como que dices, yo llego en buena onda, ¿qué pasa aquí? Entonces ya no dejo que nada me afecte. Y el dolor en la garganta era un tema biológico identificado no en la infancia, entonces obviamente sí me cansaba la voz por un tema de garganta, entonces el médico me dice, mira, tú tienes que entrenar, y yo, ¿entrenar? O sea, así como la gente entrena pesas, claro, y va al gimnasio, a usted le toca entrenar. Y hacer terapia baja. Claro, y hacer terapia. No lo sé porque yo también me quedo sin voz, de que era profesora, entonces me quedaba sin voz y tocaba hacer las terapias de hacer las terapias, ¿y eso cómo se hace? En clases de técnica vocal. Y yo, clases de técnica vocal, si yo no soy cantante. Pues me metí a una escuela y empecé a practicar y esas claves las empecé a dar en mis talleres y me empecé a aprender de esas tácticas de técnica vocal, respiración, estos ejercicios cuando me levantaba para relajar la voz. Lo mejor para relajar la voz es dormir, es descansar, la queremos que estar hablando. Tenemos como costeña, a veces gritamos mucho, mira, no, hay que manejar la voz hablada, también hay que entrenarla y también hay que educarla. Y estaba en esta escuela de música y ellos tienen unos módulos y al final de cada módulo toca cantar. Y yo decía, yo voy a cantar. Y entonces mi hija cantaba, yo no canto, te presento a los coros de los niños, yo los presentaba a los papás felices, barra por aquí. Siguiente módulo, ¿lo terminaste? No, tampoco. No, hasta que el último me dijeron, te toca cantar. Ay, y canté una canción y me fue lo más de bien. Me disfruté el momento. Y yo, wow. Luego yo creía que todo lo que pasaba en mi vida era yo la culpable, que yo era mala, que si esta persona no me saluda es porque algo debo tener yo. No, lo que el otro hace está mal en él, no en ti. Tú fluye con lo que tienes que dar. Y estuve con una persona que la Mimi de hace 10 o 12 años, que no había empezado a trabajar en ella, se hubiera sentido así de chiquitica en minúsculas, fue hace año y medio. Y en un avión, una persona cercana me hizo de todo, comentarios, desplantes. Y yo en vez de flagelarme, tomé el celular y en ese avión escribí esta canción de la que habla la doctora Marilyn, que ha sido como ese grado para pasar al siguiente nivel. No soy perfecta, pero me reconstruyo todos los días. Con esta canción no se acaba mi trabajo en mi ser, al contrario. Es una puerta que yo abro para hablarte a ti desde el alma y desde el corazón y creo que es un camino que debo seguir construyendo. Y esta canción es el resultado de mis frases de poder. Cuando yo llegaba a un evento y me decían, pero no te hubieras traído tacones para que no te veas tan alta. Ay, pero ven y te quito esto para que no hables mucho, porque aquí el evento no es de presentadoras. Y empezaban a tacharme para que no hablara tanto. Y yo cuando me iba al baño, yo lo que hacía era decir, tú sabes que si obras bien te va mejor. Aquí vine yo a hacer luz para esta organización, esta persona, Dios, te la entrego.
me ha animado para hacer una canción, estoy relajada, no hay mentiras, solo soy yo, soy genuina, estoy aquí luchando hasta el fin. Y esas eran mis frases de poder que yo me decía, para darme ánimo, porque tú mismo tienes que ser, siempre esperamos que alguien nos ame, que alguien nos diga, que alguien nos abrace, abraza tú, habla tú, date ánimo tú también. Entonces empecé a escribir esta canción y ahí salió la canción. Y se la mostré a un productor, esta canción la escribí hace año y medio y salió hasta hace 2 meses. Y era Pero un es que sí va creciendo, ¿no? trabajo, Primero se siembra la semillita, se va pero era un alimentando, va trabajo personal. germinando, Sí, era sí. para mí un ejercicio personal y ya hice una canción y me dijeron, pero yo eso lo veo como un tropipop. Y yo, ¿de verdad que es un tropipop? Sí, ponle acordeón. Le pusimos acordeón, empecé a grabar los coros. Y lo que dice la doctora, esta canción son mis frases, mantra, como algunos le llaman, para mí mis frases de poder. El verdadero poder está en tu interior. Tú eres la fuente de tu amor. Tú eres la que transformas tu vida. Tú eres luz. Tú ves el sol brillar. ¿Cuántas personas hoy se acuestan y mañana no ven el sol porque ya no están? Tú lo ves todos los días. Hoy Que abriste darle los gracias ojos. a Dios. Gracias a Dios por todo. Y creé una conferencia que se llama El Sol que habita mi voz, que la doctora me acompañó y la di ante este grupo de personas y cuento justamente esto, esta historia. No somos vidas perfectas. Detrás de esta perfecta desconocida hay una persona que no ha tenido los grandes reflectores, pero son historias que se construyen en silencio, con poder y con propósito y que no van siempre al ritmo del impacto mediático, pero que ahí vamos poco a poco construyendo una mejor sociedad. Y que en estos espacios, creo, porque así lo sentí yo, que muchas mujeres se inspiraron, escucharon una voz de aliento, un sí se puede, hay que salir adelante, hay que seguir luchando. Y Mimi, en todo este trasegar y en este ejercicio que has hecho en tu vida y en tu proyecto, porque mira que el proyecto de vida va cambiando, ¿no? Porque son como las señales de Dios que le van llegando a uno y le van marcando a uno el camino. Hay historias por contar. ¿Qué historia quisieras contarnos de una persona que tú sientas que ese ejercicio que tú has hecho le permitió transformarse? O sea, que tú te transformaste y a partir de esa transformación tú has podido llevar ese mensaje a otro lado y generar transformación. Y además que cuando ya de pronto te escuche, recuerde que sí lo logró con ese mensaje que le llevaste. A mí me ha pasado que yo he cantado la canción y hay mujeres que se les han salido las lágrimas porque se han identificado con la canción, porque simplemente creemos que el sol o que el brillo es para unos cuantos, pero nos olvidamos que el sol siempre sale para todos. ¿Sí? Y de ti vale la pena si quieres vivir y ver solo las turbulencias de la vida y el momento gris, pero no ese rayo de sol que alumbra para ver siempre en cada cosa una oportunidad. Hoy te hablo a ti que me estás viendo y yo arranqué esto como un ejercicio personal, como algo edificante, pero también creo que pensé en esto en un impacto muy pequeño que me ha sorprendido. Entonces para mí esto era un trabajo para mis talleres, para mí, para estar contenta. Y resulta que lo escucha alguien, una microempresaria que hace uno de los eventos más grandes que se llama Mompreneurs Fest y dicen, quiero esta canción para un desfile de mujeres de una marca colombiana y salen a desfilar mujeres emprendedoras, mujeres reales en ropa interior y cuando yo escuché mi canción de fondo dije, wow. Entonces viene ella y me dice, mira, ¿en qué plataforma está? Yo como pensé tan en pequeño, eso estaba grabado artesanal. ¿Sí? Entonces yo, no, ya te la traigo la otra semana. Entonces la persona me dice, no, que Spotify se demora en subirlo 15 días. Y yo era tomándole el pelo. No, mira que ya yo no tenía nada de eso preparado, ni no sabía ni cómo se subía una canción a una plataforma, porque pues yo creé esta canción como un trabajo edificante para mí y para impactar a las personas que se me acercaran a buscar esa luz. Y mira que impactó y dejó huellas aquí. Luego otro día me llama una persona, me llama un señor y me dice, hola Mimi, ¿cómo estás? Es que queremos contratarte para un evento que también presento eventos corporativos. ¿Y cómo estás? Aquí el día está gris, está lluvioso, pero yo aquí estoy viendo el sol brillar, porque hoy es una nueva oportunidad para vivir. La persona que me llamó para hablar de contrato me dijo, ¿cómo así? Espérate, yo te llamo para darte un contrato, pero yo soy una persona que fui y volví, yo estuve en depresión y no encontré una palabra para definir cómo pasé de mi depresión a ser la persona que hoy soy.
Y ya defino mi trance. Vi el sol brillar cuando salí de la depresión y por eso me gusta tu canción y me identifico contigo. Yo no sabía quién era ese ser, pero ese ser se atravesó en mi camino, creé en la canción, me acaba de grabar la canción, tenemos una nueva versión en remix. Tenemos que ponerla en el programa. Tenemos que ponerla en el programa y yo digo, mira que dejó huellas. La persona decía, no sabía cómo yo ponerle nombre a mi trance, de ese momento oscuro y gris. Vi el sol brillar y ahora lo veo brillar todos los días. Y muchos colombianos queremos ver el sol brillar. Y muchos colombianos en diferentes regiones de Colombia, perfectos desconocidos, ayudan a que otros vean el sol brillar todos los días. Y que haya una esperanza, porque lo que tenemos todos es eso, esperanza de un país donde todos podamos crecer, podamos tener un futuro posible, pero que esas nuevas generaciones se encuentren en un país maravilloso. Por eso, Mimi, gracias por estar en este escenario. Queremos ver el sol brillar todos los días y que más perfectos desconocidos todos los días también pongan ese granito de arena y siga brillando el sol. Muchas gracias, Mimi, por estar en Los Perfectos Desconocidos. Somos más. Tu último mensaje. Y estoy aquí luchando hasta el fin, buscando avanzar sin dar marcha atrás. Y miro mi andar, ya no quiero lágrimas y me enfoco en mí, solo veo el sol brillar. Wow. Enfocarse en ti no es ser egoísta, enfocarse en ti es mirar las grandes oportunidades que tienes, es ver ese sol que hay en ti para brillar tú y ser esa luz que cobija a los demás. Gracias por esta invitación. Y por acompañarme. Y me han hecho muy feliz y qué bonito que este mensaje se multiplique. El sol que habita mi voz y tu voz también es ese sol que alumbra a los demás. El sol que alumbra a los demás. Nos vemos. Hoy me he animado para actuar de corazón, relajada sin mentiras ni dolor, buscando paz en lo profundo del alma, o hallando luz en el alivio del perdón. Y tú sabes que si obras bien te va mejor, y en verdad